Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las integrales de línea. Ya hemos acabado en la lista de reproducción de cálculo multivariable, pues con todo el temario, o sea, con toda la extrapolación de la metodología del cálculo en R a espacios más generales de Rn, y pues lo mismo tenemos que hacer con las integrales. Así que antes de ponernos con ello, vamos a hacer un breve recordatorio de las integrales en una variable. O sea, cuando tenemos funciones del tipo f de r a r. Entonces, ¿qué significaba hacer la integral de una función de este tipo? O sea, cuando tenemos la integral de esta función que va a depender de x, por un diferencial de x y entre dos puntos, pues un punto inicial vamos a llamarle A y un punto final vamos a llamarle B. Bueno, pues vámonos a una gráfica y vamos a dibujar qué significa todo esto. Vale, aquí tenemos una gráfica x, y, donde y es una función de x, y entonces, pues cuando nosotros queremos hacer una integral en una variable, pues lo que ya sabemos es que estamos calculando el área bajo la curva que viene dada, o sea, sería el grafo de nuestra función, pues entonces calculamos su área en el intervalo AB, o sea, esta región de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una variable? Bueno, pues que el intervalo donde vamos a calcular esta integral, o sea, el intervalo AB, pues viene dado a lo largo de una línea recta. ¿Por qué? Pues porque el dominio de nuestra función es R, y R, por definición, es la recta de los números reales. Por lo tanto, no tenemos alternativa de, una vez definido un punto inicial y un punto final en el que van a marcar el intervalo donde queremos calcular la integral, pues que venga definido mediante una línea recta. Entonces, en el cálculo multivariable, esto es precisamente lo que no va a ocurrir. Como ya los dominios son espacios de Rn, aunque yo en los ejemplos que voy a poner, para no liar mucho a la cosa, pues voy a usar espacios de R2, pues significa que ya no tenemos una línea recta para marcar un punto inicial y un punto final del intervalo, sino que vamos a tener un plano. Y no solo eso, sino que nadie nos obliga a que en un plano la distancia que escojamos entre un punto A y un punto B sea una línea recta. Nosotros podremos transitar entre ambos puntos por una línea recta o por una línea curva. Entonces es ahí donde va a cambiar la cosa y donde vamos a tener que redefinir la forma de hacer integrales. Vale, pues vamos a estructurar el vídeo en tres partes. Vamos a empezar por extrapolar el concepto que os acabo de mostrar de las integrales en una variable a el cálculo multivariable de funciones escalares, o sea, de funciones que van a ir de Rn a R. Entonces, este va a ser el primer caso que vamos a ver. Luego vamos a generalizar esto a funciones vectoriales, de variable vectorial, o sea, funciones que van a ir de Rn a Rm. Y luego ya por último, una vez ya sepamos hacer integrales de línea, pues vamos a definir el que se llama el teorema de las integrales de línea, que luego pues para la física es un teorema súper importante. Así que vamos a dibujar un caso homólogo del que os he puesto ahora mismo en una dimensión para un espacio de dimensión, para un espacio de dominio de dimensión 2, o sea, funciones, una función escalar que va a ir de R2 a R. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Entonces es lo que os decía. Ahora nuestro dominio es este plano de aquí, el plano XY. Entonces nada nos obliga a que entre el punto A y el punto B, donde este punto A tiene coordenadas XA y A, o sea, es una dos tupla de números, ¿vale? Dejadme que, pues para que el dibujo no quede así muy con muchas cosas escritas, pues no lo ponga. Y este punto B, pues igual, es una coordenada XB y otra coordenada YB. Y los puntos de aquí arriba, pues son los puntos que son imagen de estos puntos A y B bajo nuestra función f y que pertenecen al grafo de la función. Por eso
ya sabéis que si nuestro dominio es R2, el grafo de la función, o sea, nuestra superficie, vive en una dimensión más, o sea, en R3, en el caso de funciones escalares, ¿de acuerdo? Por eso, estos puntos de aquí, pues yo los he puesto como el punto A, donde este punto A es XA y A, y luego tiene una tercera coordenada, que es la imagen de la función, donde este número de aquí, este FA, pertenece ya a este R, al espacio imagen. Entonces, para que se entienda mejor, dejadme que pinte también la superficie que representa la función, o sea, el grafo. Entonces, pues podemos visualizarlo de esta forma de aquí, donde la curva amarilla son puntos que pertenecen al grafo de la función y la curva azul en el suelo van a ser los puntos del dominio que a nosotros nos va a interesar como intervalo en el que calcular nuestra integral. O sea, esto quiere decir que nosotros generalmente, nuestra función, si el dominio es R2, pues podremos darle un subconjunto de puntos pertenecientes al plano XY. Lo que pasa que nosotros lo que vamos a decir es que nos va a interesar darle todos estos puntos de color azul que representan la curva gamma y que van a tener como imagen, bajo la función f, la curva amarilla. Lo que pasa es, bueno, en realidad no la curva amarilla, sino esta coordenada de la curva amarilla, ¿de acuerdo? De forma que cuando la función coma el punto A, nos devolverá f de A. Entonces, como a nosotros solo nos interesa establecer como puntos del dominio la curva gamma, pues esta función, cuando en todo su dominio, pues le corresponderá una cierta imagen, pues que será, pues por ejemplo, esta superficie que yo he pintado aquí de color naranja. Entonces, repito, la curva amarilla está contenida en esta superficie, en lo que es el grafo de la función, ¿vale? Lo que pasa es que como nosotros estamos siguiendo un camino concreto entre el punto A y el punto B, pues eso se refleja en esta línea contenida en el grafo de la función. Vale, entonces, si nosotros queremos extrapolar el concepto de una integral, pues ya sabemos que vamos a calcular un área. ¿Qué área? Pues la que nos dicta la intuición. Si marcamos un intervalo que va a ser la curva entre el punto A y el punto B, que definimos como gamma, pues la integral nos dará el área entre esta curva gamma, que será lo que le demos de comer a la función f, y la imagen que nos ofrezca la función, pues bajo todos los puntos que forman dicha curva. O sea, este área de aquí. Vamos a pintarla en otro color. Cuando nosotros calculemos una integral de línea, pues estaremos calculando este área de color azul. Repito esto para el caso de funciones escalares, ¿de acuerdo? Porque para cuando tengamos funciones vectoriales esto cambia un poco porque no estaremos calculando el área de ninguna curva, estaremos calculando otra cosa. Entonces, bueno, si teníamos que en una variable las integrales venían como la integral de una f de x por el diferencial de x entre un punto A y un punto B, pues tiene sentido que extrapolemos esto al caso de dos variables, en este ejemplo, ¿vale? Porque extrapolarlo a n variables, pues vais a ver que simplemente es añadir más números, más coordenadas en los vectores. Entonces, por simplicidad, pues dejarme que lo haga con dos variables. Entonces, esto, en multivariable, pues, ¿cómo nos dirá la intuición que tenemos que escribirlo? Pues tendremos la integral entre dos puntos entre el punto inicial del intervalo y el punto final, pues eso hemos dicho que es A y B, donde ahora pongo A en mayúscula y B en mayúscula, porque estos puntos son una dostupla de números, o sea, tienen dos coordenadas. Y estos los pongo en minúscula porque estos sí que eran un número a secas. Entonces, si ahora el dominio de la función es un espacio Rn, pues cada punto de ese espacio viene dado por un vector R. Por lo tanto, la función comerá
o podemos decir que la función, en vez de números, comerá puntos x, y. Lo que pasa que este xy, pues podemos generalizarlo para cuando tengamos más de dos variables poniendo un vector aquí r, queriendo hacer ver que el vector r, pues vamos a ponerlo por aquí abajo, r no es más que un vector con dos coordenadas. Y ahora pues vamos con el diferencial de x, que extrapolado aquí, pues lo que tenemos que poner es diferencial de la variable que tenemos como dominio. Pues igual, si hemos dicho que la variable es r, pues tendremos que poner dr. Lo que pasa es que no pondremos dr como vector, porque daos cuenta que si nosotros le damos carácter vectorial a este diferencial, en realidad estamos multiplicando un escalar, que es f de r, porque nos devuelve un número, por un vector, y entonces esta integral lo que nos estaría dando es la suma de un montón de vectores diferenciales multiplicados por un número, y eso nos daría un vector. Y eso no es lo que queremos nosotros con la idea de calcular una integral. Nosotros queremos que al calcularla nos dé un número y que ese número represente este área. Por lo tanto, le quitamos el carácter vectorial y esto lo que simboliza es el módulo de un diferencial de vector r. Entonces, ¿cómo es un diferencial de vector r? Pues nosotros ya sabemos que esto será de x por dy. Así que el módulo de esto, donde vamos a decir que el módulo del vector de r nosotros lo definimos simplemente como dr sin la rayita de vector, pues ¿qué será esto? Pues esto, como se calculan los módulos en un espacio de R2 o de Rn, esto es la primera coordenada del vector al cuadrado más la segunda coordenada del vector al cuadrado también, y hacemos la raíz. Entonces, bueno, ya que hemos conseguido la nueva notación en el caso multivariable, pues vamos a borrar esto de aquí y vamos a decir que esto de aquí pues es igual a nuestra integral, donde esta integral tiene que ser un número. Un número que, repito, que represente este área que es sombreado de color azul. Vale. Bueno, pues vamos ahora a sustituir esto porque según con todo esto que hemos definido por aquí, pues aquí nosotros lo que tendremos es que el punto A es XA y A, el punto B es XB y B, nuestra función, pues el vector R, que es el dominio de esta función, pues es un vector con coordenada X y con coordenada Y, y el de R, pues hemos visto que es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vale, pues ahora la historia está en cómo resolvemos esta integral. Bueno, pues esto ya os digo yo que esto es imposible de hacer porque ya pues es el de x y el de y, para empezar, que están elevados al cuadrado y segundo que están dentro de una raíz, entonces esto en la práctica se convierte en inoperable. Entonces la pregunta está en qué nos inventamos para poder solucionar esta integral. Bueno, pues lo que primero se nos vendría a la mente, o lo que primero se le vendría a un matemático después de pensar un poco, sería decir que, claro, como aquí lo que tenemos son dos variables en esta integral, nos interesaría muchísimo reducirlo a una variable, pues porque en una variable nosotros sabemos hacer integrales como churros. Sin embargo, en dos variables, pues ya es un poco más complicado. Entonces, lo interesante es ver que como a nosotros lo que nos interesa es la curva gamma, porque son todos los puntos de esta curva son los que va a comer nuestra función y que van a tener como imagen la curva de aquí amarilla que está contenida en el grafo, pues en el fondo nuestra función no va a comer cualquier punto del espacio R2, sino que va a comer solo los puntos de gamma.
Entonces, eso significa que f va, va a comer puntos que son la curva gamma, que vamos a decir pues que la curva está parametrizada, por ejemplo, en t, y esto es la composición de f con gamma, que es perfectamente legítimo, pues porque gamma son puntos de R2 y como nuestra función come precisamente pues, puntos de R2, lo que sale de gamma puede entrar en la función f. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que gamma, al estar parametrizado en t, es una función o una aplicación que entrarán números reales correspondientes a esta variable t y que nos devuelve un vector, en este caso, de R2. Por lo tanto, lo que sale de gamma puede entrar en f y nos devuelve un número, de tal forma que f compuesto con gamma, esto al final se define como una función de R a R, porque en realidad estamos yendo de la variable t a R2 y luego de R2 mediante la función f a R. O sea, aquí con gamma y aquí con f. Entonces, si componemos f con gamma, pues tenemos una función de R a R y reducimos el problema de dos variables a solo una. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Desde luego, lo que debemos es parametrizar la curva gamma y componer nuestra función f con gamma. Vale, entonces acabamos de decir que gamma es una función que va de R a R2, o bueno, como aquí, dejadme que para no liar, voy a poner aquí R2 y aquí entonces R2 y ya pues trabajo con este ejemplo de aquí, ¿vale? Lo que pasa que lo que os digo, extrapolar esto a Rn, pues es, por ejemplo, donde pongo xy, pues poner otra coma y añadir más variables y donde aparezca una x y una y, pues se hace lo mismo. Aquí, si hubiera una z, pues se pone un más y un de z al cuadrado y así con todas las variables que hubiera. Vale, entonces, gamma, vamos a parametrizarlo. Entonces abrimos un corchete y gamma entonces, como son todos los puntos de esta curva, pues esos vienen dados por dos coordenadas, porque estamos en el plano xy. Por lo tanto, tendremos el punto, o sea, la variable x o la coordenada x definida como una función de t, donde t es el parámetro, ¿vale?, de la curva, e y, pues también vendrá definida como una función de t, porque al final esta curva, la curva gamma, pues y tiene que ser función de x, ¿de acuerdo? Porque si no, no podríamos pintar la curva. O sea, si nosotros no decimos que cada punto de gamma, la coordenada y viene dado mediante una función de x, pues nada nos impediría decir que gamma pues, tiene un punto por aquí, otro punto por aquí y otro punto por aquí y que no hubiera conexión entre ellos. O sea, no podríamos, si y no es función de x, no podemos pintar una línea continua. Por lo tanto, dejadme que aquí, pues bueno, para aclararlo, digo que y en realidad es una función, pues vamos a llamarla g de x, y que como hemos parametrizado x con t, pues y queda, pues y queda de esta forma. Y esto implica, pues en el fondo, que y también va a estar definido como una función de t. Entonces ahora voy a hacer una cosa que luego nos va a venir muy bien, que es definir las derivadas de estas coordenadas que son los puntos de la curva gamma. Entonces, bueno, para que me quepa, voy a traerme todo esto por aquí un poquito más para la izquierda. Y entonces vamos a decir pues, que como x depende de t e y también depende
de t, pues podemos derivarlo respecto a t. Entonces, tendremos x punto definido como una función de la variable t, donde, bueno, al derivar no es necesariamente obligatorio que siga dependiendo de t. O sea, nosotros al parametrizar podemos decir perfectamente que es lo que luego se hace en la práctica, porque, a ver, al menos que tengamos una curva que sea especial, pues, y que nos interese hacer una parametrización complicada, porque luego la integral se va a quedar más simple, lo que aquí se hace siempre es decir en la parametrización que x se define como t y luego ya ahí pues se cambia la x por la t, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al derivar x luego respecto de t, tendríamos que x punto es igual a 1. Lo que pasa que, bueno, o sea, nosotros ponemos que en principio es una función de t y si queda luego constante, pues bueno, pues estupendo. O sea, más una variable menos que luego tendremos que integrar. Y la y, pues también la derivada la definiremos como y punto y pues también será generalmente una función de t. Vale, entonces lo que nosotros sabemos es que estas dos coordenadas son las coordenadas de la derivada de gamma respecto de t y esto pues perfectamente pues podríamos definirlo como gamma vector con el puntito arriba, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo por aquí abajo porque eso ahora va a ser muy interesante a la hora de resolver la integral. Vamos a decir que gamma punto, que puede seguir dependiendo de t, pues esto se define como la derivada de gamma vector que depende de t respecto de t. Y esto no es más que x punto de t, y punto de t. O sea, porque tened en cuenta que estamos haciendo la derivada de un vector, ¿vale? Pues la derivada de un vector es un vector, pues igual tiene coordenadas x, y, pues vendrán el vector derivada, tendrá también dos coordenadas. Lo interesante de esto, ¿qué va a ser? Bueno, pues que nosotros aquí podríamos despejar el diferencial de gamma de esta forma. O sea, si tenemos esta definición, pues nosotros podemos decir que diferencial de gamma vector que depende de t es gamma vector punto que depende también de t por diferencial de t, donde ¿qué es este gamma vector punto? Pues son estas dos coordenadas. O sea, que podríamos también ponerlo de esta forma, como x punto de t y punto de t por dt. Y voy a subir esto un poquito para arriba porque me estoy quedando sin espacio y lo voy a necesitar. Vale, entonces, igual que antes hemos calculado el módulo del diferencial de r vector, pues aquí tenemos un diferencial de gamma vector, pues podemos calcular también su módulo. O sea, nosotros podemos decir que el módulo de diferencial de gamma, pues esto se define como la raíz cuadrada, o bueno, en un paso previo, como este diferencial es igual a esto, pues el módulo de este vector será también el módulo de este otro vector. O sea, esto será el módulo de gamma punto de t por dt. Entonces, bueno, ya estamos a punto de acabar. Sé que ahora mismo parece que como que se está liando la cosa, pero hacedme caso que no, porque es que es preferible usar esta notación que aunque sea un poquito más matemática, es mucho más precisa, ¿vale? Entonces,
el módulo de este vector es el módulo de este vector. Entonces, ¿cómo podríamos expresarlo? Bueno, pues igual que hemos visto arriba, cuando teníamos el diferencial de R, el módulo de cualquier vector en Rn, en este caso en R2, pues es la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado del vector. Por lo tanto, si las coordenadas son x punto, y punto, pues tendremos x punto al cuadrado, que esto es una función de t, más y punto al cuadrado, donde esto también es una función de t. Y todo esto multiplicado por diferencial de t. Vale, pues es ahora donde ya vamos a unir todas las piezas del puzzle que hemos ido repartiendo por aquí, porque entonces nosotros tenemos nuestra integral, que lo que nos interesaba era a ver si podíamos encontrar una manera en la que reducir las dos variables que hay a solo una. Vale, entonces lo que hemos dicho es que lo que primero íbamos a hacer es, ahora marco los límites de la integral, ¿vale? Dejadme que espere un poquito. Era componer la función f con gamma, entonces aquí tendremos f de gamma de t. ¿Y qué hacemos ahora con el diferencial de R? Bueno, pues primero es que vamos a decir que es el diferencial de R. El diferencial de R en la integral de línea pues hace referencia a trocitos pequeñitos del camino de la curva que representa el intervalo sobre el que vamos a integrar. O sea, un trocito por aquí, por ejemplo, pues esto sería el dr. O sea, en realidad sin el vector, ¿vale? Porque representa el módulo, o sea, la longitud de este pequeño trocito de curva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si nosotros estamos haciendo referencia a la curva, pues estaréis de acuerdo conmigo en que a tenor de las circunstancias, pues conviene que en vez de llamarle un trocito de dr, pues le llamemos un trocito de curva, o sea, un diferencial de gamma. ¿Por qué? Pues porque pareciera que si nosotros usamos la variable, o sea, la letra R, pareciera que en vez de un trocito de justo la curva, pues estuviéramos cogiendo un trocito por aquí de longitud que nada tuviera que ver con todo esto que estamos haciendo, porque aquí en este punto, pues este punto he quitado antes la superficie de color naranja, pero esto también tendrá una imagen en esa superficie. Este trocito de longitud también puede ser marcado por dos vectores posición, cuya resta, si los límites de esta longitud están muy pegaditos, será un diferencial de R. Y nosotros lo que estamos haciendo referencia es a la curva. Entonces, por eso nos interesa mejor usar esta notación. Entonces, sustituiremos el diferencial de R por un diferencial de gamma. Pero, ¿qué es este diferencial de gamma? Bueno, pues este diferencial de gamma es, o sea, no es más que el módulo de el diferencial de gamma vector. Y resulta que eso nosotros ya lo hemos calculado aquí. Entonces, podemos sustituir este diferencial de gamma por esto de aquí, por el módulo del vector derivada por un diferencial de t. Entonces, vamos a ponerlo. Aquí tendríamos que multiplicar por el módulo de gamma vector derivado, donde esto pues, puede perfectamente depender de t por dt. Y, vale, y quedan los límites de la integral, donde, como si os estáis dando cuenta, pues hemos conseguido el objetivo. Aquí ya solo hay cosas que dependen, en vez de x y de y, que dependen de t, porque la función compuesta, pues hemos dicho que esto va de r a r. Por lo tanto, la variable del dominio es t, o bueno, o implica t. Y esto de aquí, pues es esta raíz donde x punto e y punto pues son las derivadas de la parametrización y estos son funciones de t también. Por lo tanto, ya todo depende de t.
Así que esto es estupendo porque hemos reducido una integral de dos variables a solo una. Y entonces los límites de la integral pues serán t en el punto A y t en el punto B, donde ahora explico cómo se calcula esto, ¿vale? Lo de los límites de la integral no se me olvida. Entonces, pues esto, luego en la práctica, o sea, esta es la ecuación ya de cómo se transforma una integral de línea para poder resolverla. Y luego, pues lo único que tenemos que hacer en la práctica es, voy a hacer aquí un copia-pega hasta aquí, vale. Pues es sustituir este módulo por la raíz de esto, de x punto al cuadrado de t más y punto al cuadrado de t por dt. Vale, entonces, lo de los límites de integración, que no se me olvide. ¿Cómo encontramos cuánto vale t, o sea, el parámetro correspondiente a la curva gamma en el punto A y en el punto B? Bueno, pues eso nada más que nos tenemos que ir a la parametrización y, pues, por ejemplo, TA pues vendrá dado cuando x e y en la parametrización pues vengan definidas. Como estamos en el punto A, pues x e y no valdrán cualquier cosa, sino que valdrán xa e ya. Y esos puntos nosotros los tenemos que conocer porque son los que marcan el límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces, ahora x pues será xa, donde xa es un número, y al lado derecho pues tendremos x como función de t. Y la y aquí igual, tendremos ia y esto será una función de t. ¿Qué es lo que suele pasar aquí? Que es lo más fácil. Bueno, cuando os decía yo lo de parametrizar. O sea, esto pues normalmente siempre se intenta hacer fácil para no complicar la cosa. Entonces, yo aquí digo que, o sea, esto es un ejemplo concreto. Digo que, pues, x parametrizado en t, pues x es igual a t. Y entonces sí, pues vendrá dado por la función, una vez sustituyamos en la función g de x, la x por t, pues lo que sea. Entonces, si digo que que el punto A, pues es, por ejemplo, el punto 1, 5, pues significa que 1 es xa. Entonces, en esta parametrización, yo lo que tendría que decir es, pues, que en el punto A tengo 1 igual a t en A. Por lo tanto, t en A es igual a 1 y ya ni siquiera tendría que resolver la de la y, pues porque ya lo tengo. En el caso en el que pusiera una parametrización más complicada, pues, por ejemplo, digo que x lo pongo como, pues yo que sé, 1 más x y que la función g, o sea, la curva, pues la y viene como función de x y eso es, pues por ejemplo, x al cuadrado. Por lo tanto, perdona, y aquí no es 1 más x, es 1 más t, ¿vale? Entonces, si la y viene como x al cuadrado, pues al sustituir x por 1 más t, pues tendremos 1 más t al cuadrado y esto pues será igual a cuadrado del primero. Bueno, voy a dejarlo así, ¿vale? Entonces, si tengo que el punto A es el 1, 5, pues esto implica que tendría aquí xa sería 1, por lo tanto tendría 1 igual a 1 más y ya t pues es t de A. O sea, t en A. Y aquí en la y pues tendría que y en A es 5, porque este 5 es y en A, entonces tendría 5 igual a 1 más t en A al cuadrado. Entonces, aquí daos cuenta que t en A, aquí, pues estos dos unos se cancelan y daría que es 0. Entonces ya aquí lo tendríamos resuelto, no tendríamos que utilizar la segunda ecuación. Eso, pues bueno, lo teníamos que utilizar en el caso de que, por ejemplo, la parametrización fuera muy complicada
y necesitáramos usar la segunda ecuación de pivote, de forma que a lo mejor al hacer una sustitución o una igualación o lo que fuera, pues quedara esto más fácil. Y digo que no haría ya falta más, pues porque daos cuenta que aquí, o sea, para que todo esto sea consistente y hacerme caso que lo es, al despejar en la segunda ecuación t en a, va a tener que dar aquí lo mismo. Lo que pasa que, pues daos cuenta, aquí tenemos, voy a irme por aquí arriba porque no me cabe, tenemos que 5 es igual a 1 más ta al cuadrado, entonces nos llevamos la raíz al otro lado y tenemos 1 más ta, entonces ta es igual a raíz de 5 menos 1. Donde aquí daos cuenta que esta raíz de 5 tendría que ser más menos, ¿vale? Habría que ver cuál de las dos soluciones nos hace que esto se aproxime al 0, ¿vale? Entonces, claro, aquí os estaréis dando cuenta que si yo hago raíz de 5 y le resto 1, esto no va a dar 0 ni de coña. ¿Y por qué es? Pues bueno, pues porque yo he puesto que el punto A es el punto 1, 5, que me lo he inventado, pero claro, si la coordenada ahí viene como dada por x al cuadrado, pues entonces el punto 1, 5 es imposible. Este punto no pertenece a esta curva, ¿de acuerdo? Porque la y tiene que ser la coordenada x elevada al cuadrado. Entonces, si la coordenada x es 1, pues la coordenada y tiene que ser 1 al cuadrado y entonces tiene que ser 1 también. Entonces, ahora sí que sí, aquí yo sustituyo en este 5, sustituyo un 1, entonces aquí al elevar al cuadrado, aquí arriba el 1, o sea, perdón, al llevarme la raíz con la raíz de 1 sigue siendo 1, y entonces ya pues lo que tenemos es aquí 1 menos 1, o sea, cogeríamos la solución positiva de la raíz, y 1 menos 1 ya sí que sí es igual a 0, ¿vale? Y entonces nos habría dado TA en la segunda ecuación. Y esto tiene que pasar sí o sí. O sea, si por casualidad veis que resolvéis la segunda ecuación y os da un número, un TA distinto al de la primera ecuación, pues esto os habéis equivocado, pero vamos, clarísimo. Vale, he borrado este pequeño ejemplo con desliz incluido y lo mismo pues para el punto B, ¿de acuerdo? O sea, el parámetro correspondiente, el número que es PB, que es cuánto vale el parámetro de la curva en el punto B, pues se calcula de la misma forma. Se sustituye x por el valor de la coordenada x en el punto B con la y igual y se despeja la t de aquí de esta ecuación. O se despeja o si no se puede despejar, pues bueno, se hacen combinaciones lineales de estas dos ecuaciones de forma que al final pues se pueda despejar. Entonces, bueno, ya habríamos terminado con las integrales de línea de funciones escalares, o sea, no tiene más que hacer esta sustitución, parametrizar la curva y tal, donde lo que os digo, pues yo he preferido sustituir la R aquí por gamma, por lo que es la curva, porque esto puede ser que en muchos sitios veáis que donde yo he puesto gamma, en las bibliografías ponen la R. Lo que pasa es que a mí no me gusta, porque bueno, ya que estamos hablando de matemáticas, pues vamos a intentar ser lo más precisos posible y pareciera que con un vector R, pues nos estamos haciendo referencia a cualquier punto del plano XY, ¿de acuerdo? Del dominio de la función. Y no estamos haciendo referencia a cualquier punto, sino a unos puntos muy concretos que son la curva gamma. Entonces, bajo mi opinión, es más preciso hacerlo de esta forma. Y bueno, antes de pasar a las funciones vectoriales, lo que quería comentar es que también en muchas bibliografías las integrales de línea se pone en el diferencial, en vez de diferencial de R, se pone diferencial de L, ¿vale? Sobre todo en el tema de electrostática y magnetostática se ve mucho este diferencial de longitud en vez de un diferencial de tal, que significa lo mismo, pero simplemente es un cambio de notación, ¿vale? Porque lo digo, si veis una integral de línea así, se hace exactamente igual. O sea, este diferencial de L es un trocito de curva que en realidad es un diferencial de gamma. Vale, pues vamos con la segunda parte del vídeo, que van a ser
las integrales de línea de funciones vectoriales de variable vectorial, o sea, funciones del tipo de Rn a Rn. Así que vamos a continuar pues exactamente igual que en el caso anterior, poniendo un dibujo y explicando qué quiere decir que hagamos una integral bajo estas condiciones. Entonces, aquí tenemos el dibujo. ¿Qué es lo primero que notamos? Bueno, pues que como el espacio de salida de la función es un espacio de Rm, ya no podemos dibujar un tercer eje para poder presentar el grafo de la función, porque tendríamos que pintar m ejes. Y como eso se nos va un poco de las manos, pues yo aquí he puesto un ejemplo en particular en el que es sobre todo el que es interesante en física. Voy a cambiar ya esto, igual que he hecho antes, que va a ser el caso en el que tengamos una función vectorial pues de R2 a R2. Porque entonces ahora sí que este dibujo representa fidedignamente estas condiciones, o sea, las que definen la función f mayúscula vectorial. Porque aquí lo que tenemos es, en un espacio de dos dimensiones, un campo de vectores f, donde en cada punto del espacio, que por eso el campo f depende de x vector, depende de cada punto de este espacio R2, pues al evaluarlo en dicho punto, pues nos devuelve un vector de dos dimensiones. Por lo tanto, el vector pertenece al mismo espacio de dominio y podemos dibujar en el mismo plano tanto el recorrido, o sea, la curva gamma, el recorrido por el que vamos a hacer la integral de línea, que va a representar el intervalo entre dos puntos A y B, y la función f. Entonces, así creo yo que es la forma pues, de que más o menos se pueda entender qué estamos haciendo con este tipo de integral. ¿Por qué digo que esto es un caso interesante en física? Pues porque daos cuenta que si los vectores que representan magnitudes físicas de nuestro espacio, o sea, de nuestro mundo, viven también en nuestro espacio tridimensional. Por lo tanto, vectores como pueda ser la fuerza que siente una partícula en una cierta dirección, pues si es un campo en nuestro mundo tridimensional en R3, pues significa que en un punto de ese espacio que tiene tres coordenadas, cuando lo evaluemos en la función f, nos devolverá un vector también de tres coordenadas, correspondiente a que en dicho punto hay un vector fuerza empujando en la dirección que sea. Y bueno, y ahora cuando vaya presentando la integral ya os diré qué es lo que significa la integral, pero en física. Pero de momento en matemáticas, pues lo que tenemos ahora en esta situación es igual una integral que vamos a querer que este valor de aquí, o sea, esta y, sea un número, aunque ahora ya no podemos hablar de que esto sea el área bajo una curva, ¿vale? Ahora en breves instantes voy a comentar qué es lo que significa este número que representa la integral. Pero antes de nada, pues vamos a ver cómo tendríamos que poner dicha integral. Entonces, esta integral vendrá definida o querremos calcularla en un intervalo entre el punto A y el punto B. Y ahora, pues la función es una función vectorial, por lo tanto pondremos f mayúscula vector, que depende de, pues, podemos poner o x vector, o para no liar luego con el diferencial, pues vamos a poner, igual que antes en la integral de una función escalar, que el dominio es un vector R, en este caso un vector R del espacio R2, pero más general pues de R. Entonces ahora pasa lo mismo que nos encontrábamos en la situación de la función escalar. Cuando queríamos poner el de R, pues no podíamos ponerlo como un vector porque hablo de la función escalar, porque la función precisamente pues era escalar. Entonces eso implicaría que al hacer esa integral pues nos daría un vector. Como nosotros lo que queremos es que la integral sea un número, pues no queda otra que el producto de aquí sea un producto escalar y ahora sí el diferencial tenga carácter vectorial. Entonces ya podemos obtener con esta formulación qué es lo que significa el número que nos va a dar aquí en la integral.
Como nosotros ya sabemos que el producto escalar de dos vectores representa la proyección de uno de los vectores sobre el otro, lo que pasa que si el segundo vector no es unitario, pues es la proyección multiplicada por el módulo del segundo vector, pero en definitiva es una proyección, ¿vale? Pues la integral va a ser la suma de las infinitas proyecciones de cada vector f, que como la variable son puntos de R2, pues R2 es un espacio de puntos continuo, por lo tanto tiene infinitos puntos en los que poder evaluar la función, y luego al multiplicarlo escalarmente por este diferencial de R, pues estaríamos hallando la proyección en un punto. O sea, aquí tener en cuenta que, claro, si estamos en un punto, pues no hay proyección posible, pero pues de esto trata la magia del cálculo infinitesimal, en el que hacemos tender a un punto, aunque en realidad pues tratamos con cosas muy pequeñas, ¿vale? Porque una integral pues no deja de ser un límite. Entonces estaríamos, pues por ejemplo, viniéndonos al punto A, y, o sea, si este vector es el vector, o sea, la función f vectorial evaluado en el punto A, pues eso nos daría este vector de aquí, su proyección con un pequeño diferencial de longitud, o sea, pues por ejemplo, un trocito así muy pequeño, si fuera esto un diferencial de longitud de la curva con carácter vectorial, pues su producto escalar sería, pues eso, la proyección del vector f evaluado en ese punto por un trocito de curva muy pequeño, y entonces eso daría un número, porque un producto escalar da un número. Entonces la suma de la misma situación para todos los puntos de esta curva, pues es lo que significará el número que nos dé la integral. Que justo en estas circunstancias, pues, ¿qué significa en física? Pues si le damos a esta función las dimensiones apropiadas, pues en concreto las dimensiones de fuerza de Newton, pues estaría representando esta integral el trabajo de una partícula moviéndose por esta curva en la que hay definido un campo vectorial. Bueno, entonces, como os podréis imaginar, pues para resolver esta integral vamos a tirar del mismo hilo que hemos tirado en el caso anterior. Lo que pasa es que antes no quería dejar pasar la oportunidad de comentar pues que a alguien podría ocurrírsele, y si multiplicamos escalarmente estos dos vectores, no se nos queda más fácil esta integral. O bueno, la respuesta es que no, porque aquí podemos verlo. Seguimos teniendo la integral entre el punto A y el punto B. Si multiplicamos estos dos vectores escalarmente, pues tenemos el módulo del vector f, pues vamos a ponerlo como f a secas. Lo que pasa que f no es constante, aunque sea un módulo. O sea, esto sigue dependiendo del punto donde nosotros estemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si utilizamos la definición del producto escalar de módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, pues aquí tenemos que introducir coseno de ese ángulo y diferencial de R el módulo ya. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que coseno de este ángulo no es constante, o sea, porque el ángulo entre el vector y el trocito de curva en ese punto, pues generalmente no va a ser el mismo a lo largo de la curva. Más que nada, pues porque como el campo ni es constante, ni la trayectoria tampoco es una línea recta, pues esto no va a ocurrir. Puede haber casos en los que ocurra, y entonces, pues bueno, no tendremos más que estudiarlo con las características individuales de dicho caso y ver si pues, podemos hacerlo. Porque, claro, si el campo es constante y la recta es una línea recta, pues entonces, claro, este ángulo es constante, f y coseno de phi salen fuera de la integral, y el diferencial de longitud pues es la resta de los puntos A y B. Y en ese caso, pues claro, teníamos una integral la más fácil posible. Pero esto, pues como comento, generalmente no tiene por qué darse ese caso en concreto. Así que phi sería o dependería del punto en el que nosotros estuviéramos. Y luego f, al ser un módulo, pues claro, si f decimos que es un vector de R2, pues claro, el módulo sería el
la raíz cuadrada de la primera coordenada de f, podríamos llamarla f1, aunque como vamos a estar en R2 y voy a usar de variables la x y la y, pues, pues dejadme que llame a la primera coordenada de f sub x, pero f sub x pues va a ser una función de x y de y. Esto además tendría que estar elevado al cuadrado, y la segunda coordenada f sub y también será una función de x y de y tendrá que estar elevada al cuadrado. Entonces aquí hacemos la raíz y luego el módulo este de dr pues también es otra raíz, que es de x al cuadrado más de y al cuadrado y la raíz. Por lo tanto, seguir este camino no es para nada recomendable, pues porque nos encontramos, pues eso, o sea, un caos que a la hora de resolver, pues bueno, a lo mejor algún caso, no me viene ahora a la cabeza nada, pero a lo mejor en algún caso concreto, pues tiene fácil resolución, pero desde luego el otro camino que va a ser el que viene en los libros para resolver esta integral, que va a ser haciendo lo mismo que hemos hecho en el caso de las funciones escalares, pues ese es tan fácil que no merece la pena ni centrarse ni perder un minuto en intentar resolverlo de esta forma. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es parametrizar la curva gamma, exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior, pues gamma, seguimos en un ejemplo de espacios de R2 de dominio, pues será una función que vaya del parámetro al espacio R2. Entonces, parametrizada, pues tendrá el punto X como función de t, o t o lambda, o el parámetro que nos dé la gana ponerle, y la y como, voy a ponerla exactamente igual que antes, la y como esta curva tiene que ser en la coordenada y también una función de la coordenada x, pues si x es función de t, pues aquí igual tendremos que poner la función que sea la coordenada y de x, que a su vez es función de t. E igual que en el caso anterior, pues aquí nos va a venir de perlas, ahora dentro de un ratito, pues calcular las derivadas de estas coordenadas. Así que pondremos la derivada definida como una función de t y la derivada de y pues también definida como una función de t. Bueno, entonces vamos a definir exactamente igual que antes una serie de cosillas que ahora nos van a venir bien pues, para encontrar una forma viable de resolver esta integral. Entre ellas pues va a ser que, al igual que en el caso anterior, lo que nos va a interesar es reducir la función f, que depende de dos variables, de x y de y el diferencial también, pues a una sola. Entonces, para ello, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a componer la función f con la curva gamma, porque daos cuenta que si gamma va de R a R2, pues como f come vectores de R2, pues vamos a poder seguir haciendo la composición de f con gamma, que esto será f gamma de t, ¿vale? Entonces, como f depende a su vez de dos, o sea, perdón, depende, no tiene dos coordenadas, la f sub x y la f sub y, pues esto lo que será es un vector que será la primera coordenada de la función f, que ahora en vez de r, que dependería antiguamente, pues depende de la curva gamma de t, y la segunda coordenada pues que será la f sub i, que también quedará de esta forma, ¿vale? Vale, aquí me lo he traído a la izquierda y luego lo siguiente pues va a ser lo mismo, coger este diferencial de R y asumir pues bueno que nosotros concretamente no nos va a interesar cualquier diferencial de R del espacio de dominio, sino los diferenciales de trocitos de curva. Entonces vamos a cambiar la notación, en vez de llamar dr pues vamos a llamar de gamma, o sea el diferencial del trocito de curva parametrizado en t. Entonces,
este diferencial, pues igual, si nosotros tenemos que definimos la derivada de gamma que depende de t respecto de t como gamma punto que depende de t, y esto es el vector x punto de t y punto de t, nosotros podemos decir que en esta igualdad pues despejamos este diferencial llevándonos el dt multiplicando a esto. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Esto será gamma punto que depende de t por un diferencial de t. Y esto es el vector x punto que depende de t y punto que depende de t. Y que no se me olvide multiplicar aquí por el diferencial de t. Vale. Entonces, ahora, pues daos cuenta que como estamos con objetos que son vectores, pues nos vamos a librar de tener que calcular sus módulos. Por lo tanto, hacer integrales de línea de funciones vectoriales, pues casi que el concepto de cómo llegar a una formulación viable de cara a su resolución, pues va a ser más fácil todavía que el caso anterior. Lo único que, bueno, que ahora veréis, pues que a lo mejor tenemos que trabajar un poquito más, pero nada. Entonces, estas integrales, o sea, la integral que teníamos en un inicio, pues con este mecanismo que nos hemos montado, pues tendremos la integral de, bueno, ahora marco los límites, de la función f compuesta con gamma, porque son los puntos que nos interesa de la función f. Entonces eso pues es esto de aquí. Así que, bueno, voy a ponerlo así de forma general, f compuesto con gamma, vale, por, bueno, más concretamente, producto escalar por el diferencial de R, que lo hemos cambiado a diferencial de gamma porque son los diferenciales que nos interesan a nosotros. Entonces, esto es gamma punto, o sea, la derivada de gamma que depende de t, por el diferencial de t. Entonces, como ahora la integral se hace respecto a la variable t, pues los límites de la integral pues serán t en el punto A y t en el punto B. Vale, pues esto, a la hora de hacer el producto escalar, daos cuenta que es, voy a hacer un copia-pega y lo traslado aquí abajo, daos cuenta pues que este producto escalar es el producto escalar de esto, o sea, de la función f vectorial compuesta con la curva por este vector de aquí, donde no pongo el dt porque estoy cogiendo solo el producto escalar sin el dt, ¿vale? Entonces, que quede claro que aquí entre medias esto es un producto escalar. Bueno, pues en Rn, en este caso en R2, pues el producto escalar es la primera coordenada de uno por la primera coordenada del otro más la segunda coordenada del primero por la segunda coordenada del segundo. O sea, es f de x gamma dt multiplicado por x punto dt más fi de gamma dt por, por i punto dt. Entonces esta integral pues se va a convertir en 2, porque ahora al multiplicar el dt, pues al multiplicar dt por esto, pues se añade a cada uno y la integral es lineal respecto de la suma, por lo tanto vamos a tener una integral con esto de aquí. Lo que pasa es que no sé yo si aquí me va a caber todo. A ver que lo baje un poco. Vale, lo he puesto aquí en una segunda línea, yo creo que ahora sí. Entonces, lo que os decía, pongo aquí la segunda parte del producto escalar y falta multiplicarlo por dt. Entonces, los límites de la integral pues siguen siendo los mismos. Aquí se pone ta y aquí tb.
aquí TA y aquí TB. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que hemos transformado la integral de línea de una función vectorial de variable vectorial en dos integrales de línea de una función escalar en cada uno. De una función escalar de variable vectorial, aunque bueno, ahora compuestas con la curva, pues son funciones escalares de variable escalar también. Entonces, veis que hemos reducido un problema en inicio complicado, pues usando estas técnicas, a uno pues bastante sencillo, lo único que, bueno, pues que ahora en vez de hacer una integral, pues tenemos que hacer dos, pero pues bueno, es el precio a pagar pues, por poder resolverlo. Entonces, pues ya en un principio habíamos acabado con la teoría de cómo resolver las integrales. Todavía queda la tercera parte del vídeo y bueno, si os estáis preguntando de cómo se calculan aquí los límites de la integral, o sea, TA y TB, pues se hace de la misma forma que os he explicado para el caso de las funciones escalares, ¿de acuerdo? O sea, se coge el punto A y el punto B y se sustituyen en las coordenadas en la parametrización. Entonces se despeja T y pues el valor que nos dé. Y de hecho, pues tiene que coincidir en ambos. O sea que lo hacéis en la ecuación que sea más fácil de despejar la t y fuera. Entonces vamos a pasar ahora como digo, ya a la parte final del vídeo, donde lo que vamos a ver es el teorema de las integrales de línea. Vale, pues antes de continuar, un caso que se me estaba pasando por alto es el siguiente. Imaginad que tenemos este dibujo. Y ahora os digo que no necesitamos ningún eje ni voy a definir ninguna función a priori porque la integral que vamos a tener va a ser esta de aquí. Vamos a tener la integral entre el punto A y el punto B de un diferencial de R escalar, ¿vale? O sea, esto es el módulo del vector diferencial de R. Entonces, hacer esta integral, ¿qué va a significar? O sea, ¿qué vamos a estar calculando? Bueno, pues en este caso estaríamos calculando la longitud de la curva gamma desde el punto A al punto B, porque cogeríamos este diferencial de R, que ya hemos dicho que le cambiamos el nombre y en vez de diferencial de R, pues lo vamos a llamar diferencial de gamma, porque diferencial de R pues puede hacer referencia a cualquier punto del dominio, sin embargo, diferencial de gamma hace referencia a un trocito infinitesimal de curva. Entonces, pues nosotros ya lo he borrado, pero ya hemos visto que gamma punto vector, esto es como definimos la derivada de gamma respecto de t, y que esto es el vector x punto dt y punto dt. Así que aquí lo que vamos a hacer es, en esta igualdad, despejar este diferencial de gamma. Por lo tanto, tendremos diferencial de gamma que depende de t es igual a gamma punto, que también dependerá de t, por dt. Y ya hemos visto en el primero de los casos que si calculamos el módulo de este diferencial, o sea, el módulo de diferencial de gamma, esto lo definimos simple y llanamente como diferencial de gamma, ¿vale? Que, pues bueno, igual también puede depender del tiempo. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues hacer el módulo de esto, pues si tenemos aquí un vector al lado izquierdo y al lado derecho de las dos cosas que hay, esto es el vector, pues hacer el módulo de este vector será hacer el módulo de este, porque el diferencial de t pues, se define positivo, por lo tanto aquí habría que aplicarle según la función norma del vector un valor absoluto, pero como se define positivo pues no hace falta. Entonces, esto es valor absoluto de gamma de gamma punto que depende de t por dt. Y como este vector era este de aquí, pues el módulo de ese vector será la raíz cuadrada
de x punto al cuadrado, que depende de t, más y punto al cuadrado, que depende de t. Todo esto multiplicado por el dt. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, o sea, para no liar la cosa voy a borrar esta definición de aquí con los valores absolutos. Y entonces ya pues nos vendríamos aquí a nuestra integral y sustituiríamos pues todo esto. Como hemos dicho que dr lo cambiábamos por d gamma, pues habría que poner aquí que gamma depende de t. O sea, estáis viendo que no he vuelto a poner la parametrización, pero bueno, si queréis la pongo así en un momentito rápido. Vale, entonces aquí seguirían los puntos límite A y B, y ya en el siguiente paso pues sería cuando sustituiríamos esto por esta raíz o por el módulo de este vector, o sea, por módulo de gamma punto que depende de t por dt. Y esto es igual que la integral de esta raíz de x punto al cuadrado que depende de t más y punto al cuadrado que depende de t por dt. Y los límites de la integral, pues ahora como se integra respecto a t, pues son ta y tb. Y aquí exactamente igual, ta y tb. Entonces, igual que en los dos casos anteriores, los límites de esta, o sea, ta y tb se calculan, pues como ya os he dicho. Y lo que os estaba diciendo, pues justo como esta es una integral peculiar, que lo que nos va a dar es la suma de todos los diferenciales de gamma, pues la suma de todos los diferenciales de gamma a lo largo de la curva, pues es la propia curva. Por lo tanto, ese número que va a representar la integral va a ser la longitud de la curva gamma entre los puntos A y B. Así que pues ponemos una L, por ejemplo, y un subíndice gamma. Entonces, ahora ya vamos a continuar con el teorema de las integrales de línea. Vale, pues vamos con ello. Entonces, lo que nos dice el teorema de las integrales de línea es, bueno, o sea, para empezar, que el teorema de las integrales de línea solo aplica a este segundo caso que hemos visto, ¿vale? Al de funciones vectoriales de variable vectorial. Entonces, lo que nos dice es que si nuestra función vectorial, o sea, si f es lo que se dice conservativa, o sea, que puede expresarse como el gradiente de otra función escalar, y entonces eso implica que f es conservativo, no es esta la definición exacta de campo conservativo, porque que sea conservativo es el resultado que vamos a ver en el teorema, que es la integral de línea de un campo de estas características, pues es en última instancia la resta de la función evaluada en los límites de la integral, ¿vale? Entonces, esa es la definición de campo conservativo. También se suele utilizar esta, pues porque, bueno, porque también es equivalente. Lo que pasa que en algunos textos de física, delante de este gradiente ponen un signo menos. Entonces, ¿por qué se utiliza este signo menos? Pues porque ese signo nos sirve para demostrar la conservación de la energía cuando aplicamos esta condición en el teorema de las fuerzas vivas. Pero vamos, que en esencia lo que quiero decir es que haya un signo menos aquí delante del gradiente es una peculiaridad a la hora de tratar ciertos campos conservativos en física, que es para que se conserve la energía. Pero que un campo conservativo también puede puede estar descrito de esta forma sin el signo menos. Vale, entonces, si queremos calcular una integral de línea entre dos puntos, pues igual, entre el punto A y el punto B de nuestro campo f por el diferencial dr de turno, pues como ya hemos visto que f podemos ponerlo de esta forma, pues vamos a ponerlo. Entonces tendremos la integral de el gradiente de esta otra función, donde, repito,
esta f minúscula, esto sí que es un campo escalar, ¿vale? O sea, esto es una función escalar, que de hecho en física luego esta f minúscula va a representar el potencial, ¿vale? O la energía potencial. Entonces, esto multiplicado escalarmente por el dr y entre los límites de la integral, pues podemos poner el gradiente de forma explícita. El gradiente de forma explícita y el diferencial de R también. Y entonces vais a ver que va a suceder una cosa maravillosa. Tenemos integral entre A y B de derivada de f respecto de la primera variable, sea x, derivada en la primera coordenada, y en la segunda derivada de f respecto de la segunda variable, por ejemplo, y. Y el dr vector, pues este es de x en una coordenada y de y en otra. Entonces, cuando hagamos el producto escalar, pues tendremos la integral entre a y b de derivada parcial de f respecto de x por dx más derivada parcial de f respecto de y por di. Y cierro paréntesis. ¿Y qué es esto? Pues resulta que si habéis seguido la lista de reproducción de cálculo multivariable, esto es lo que vimos ya en un capítulo, que es cómo se define el diferencial de la función f. O sea, la derivada, esta fórmula es exactamente igual que el diferencial de la función que se está derivando. Entonces, si esto es de f, pues voy a hacer un copia-pega para no tardar tanto en poner la integral con los colorines. Entonces tenemos la integral de un diferencial de f, y nosotros ya sabemos que integrar un diferencial pues es la resta de la función entre los puntos. O sea, esto es f evaluado en primero b menos f evaluado en a. Y esta es la definición de que un campo vectorial sea conservativo. Que al calcular su integral de línea, pues venga la solución dada por la resta de otra función, la cual tiene la relación, esta de aquí, con el campo original, o sea que nuestro campo f vectorial se derive haciendo o sea, se obtenga haciendo el gradiente de esta otra función, y eso nos lleva pues a esta condición de aquí. Y luego hay un segundo caso interesante de este teorema, que es el siguiente, en el que teniendo igual que f vectorial se obtiene haciendo el gradiente de una función escalar, o sea que f es conservativo, si nosotros queremos calcular la integral curvilínea de o sea, la integral de línea sobre una curva cerrada, vamos a llamarla gamma también, aunque bueno, muchas veces suele ponerse aquí una c así. Pero bueno, da igual. El caso es que esta integral, que es exactamente lo mismo, o sea, que no os asuste este circulito, porque esto lo único que quiere decir es que la línea azul que yo he dibujado en los casos anteriores, que era la curva sobre la que calculábamos la integral, pues se cierra sobre sí misma. O sea, esto no tiene más. Ya de todas formas, al final de esta lista de reproducción haré algún ejercicio, porque este ya me está quedando el capítulo muy largo y ya si pongo un ejemplo al final, pues no va a haber quien lo vea. Pero al final de esta lista de reproducción pues pondré algún capítulo pues calculando cosas que a lo mejor vea yo que en los capítulos me he dejado pendiente y que pueda completar el aprendizaje de esta materia. Entonces, bueno, tenemos esta integral sobre una curva cerrada. Entonces, como f es conservativo, pues podemos ponerlo como de esta forma de aquí con el gradiente de la otra función. Voy a hacer un copia-pega y multiplicado escalarmente por el diferencial de R. Entonces aquí pues tenemos exactamente la misma estructura
que aquí arriba. O sea, el gradiente de f por un diferencial de r, esto sigue siendo un diferencial de la función f minúscula. Por lo tanto, aquí a la hora de integrar, pues vamos a tener la integral de un diferencial y eso es la resta de la función evaluada en los límites de la integral. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como la integral se cierra sobre sí misma, o sea, perdón, la curva gamma se cierra sobre sí misma, pues significa que en el dominio podemos escoger que el punto A y el punto B son el mismo. Por lo tanto, a la hora de evaluar esta función, ¿qué es lo que tendríamos? Pues la función evaluada en el punto A menos la función evaluada en el punto A. Y eso pues claramente es 0. Por lo tanto, este es el segundo resultado del teorema de las integrales de línea. Cuando f es conservativo y la integral es sobre una curva cerrada, pues esto da 0. Aquí también nosotros pues, podríamos escoger, en el caso de que nos viniera mejor, una escritura equivalente que sería componer esta función f minúscula con gamma, porque igual, recordad, f va de R2 en este caso a R y gamma va de R a R2. Por lo tanto, lo que sale de gamma puedo introducirlo en F y F compuesto con gamma, que es F de gamma de en lo que esté parametrizado gamma, o sea, pues T, lambda o mu o lo que sea, y esto hace que esta composición vaya de R a R entonces, ¿vale? Va, o sea, como que se salta el espacio intermedio este que comparten de R2 y va de este R a este otro. Entonces, podríamos, como digo, en el caso de que nos viniera mejor, pues componerlo y tendríamos F evaluado en gamma de T en A. Bueno, de hecho voy a poner para que se vea este TA en amarillo, de TA menos exactamente lo mismo. Voy a hacer entonces un copy-paste y esto entonces seguiría dando 0. Lo que pasa que lo pongo pues porque en algunos libros pues asumen que se hace esta composición de funciones y ya está, ¿vale? Pero pues si veis escrito esta notación. Entonces nada, ya con esto doy por finalizado este capítulo y lo que os he comentado pues que haré algún ejercicio al final de esta lista de reproducción en una sección aparte de problemas pues para ver cómo se resuelve alguno en concreto. Aunque si queréis ver, tengo en la lista en la de trabajo y energía, tengo un capítulo en el que calculo la integral de línea de un campo, en concreto de la fuerza gravitatoria sobre una curva cerrada, de una integral de este tipo. Lo que pasa que no aplico este teorema, sino que lo hago por el método rudimentario para demostrar que en cualquier caso da 0. Así que si queréis ver un ejemplo de cómo se resuelven estas integrales, ahí lo tenéis hasta que suba algún otro vídeo. Entonces nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.